Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, dijo: la inversión en conocimiento es la que paga un mejor interés. Bueno, al menos eso creo. Yo no me he leído el libro. Así que vamos a rentabilizar esas cabezas. A la hora de invertir, tan importante como conocer los riesgos es tener muy claro cuáles son nuestros objetivos. Solo así podremos planificar nuestras inversiones y tener bien organizada nuestra casa financiera, de la que te hablé en el vídeo número 1. Invertir por invertir es lo mismo que comprar un kilo de pepinillos porque están de ofertas, o apuntarte a clases de golf para hacer deporte. Una buena planificación financiera exige tener en cuenta muchos factores: el nivel de ingresos, los gastos fijos, los objetivos de vida, la edad. Por ejemplo, una persona de 70 años que ya esté jubilada tendrá unos objetivos muy distintos que una persona de 30. En el primer caso, casi seguro correrá menos riesgos y por lo mismo se conformará con rentabilidades más modestas. En el segundo, buscará mayores retornos, porque también los retos suelen ser mucho mayores. ¿Sabías que tener un hijo genera un gasto total de unos 300.000 euros hasta que se independiza? Si es que lo consigue. Así que te toca echar cuentas y decidir qué es para ti lo más importante, qué plazos te das para conseguirlo y cuánto estás dispuesto a arriesgar. Recuerda que como mínimo has de contar con un fondo de emergencias y un seguro por si las cosas se tuercen. Lo suyo es que reserves un porcentaje de tus ingresos anuales para el ahorro. Se suele recomendar entre un 10 o un 15% y que no destines a la inversión más allá de un 15 o un 20%. La regla del 72. Para hacer tus cálculos, quizá te venga bien la llamada regla del 72, la edad en la que deberás jubilarte. No, es broma. Bueno, no. La regla del 72 es una manera muy sencilla de calcular cuánto tiempo tardará tu inversión en duplicar su valor. Es un atajo para calcular el efecto del interés compuesto, del que te hablé en el segundo vídeo, y se obtiene con la siguiente formulita: tiempo es igual a 72 dividido la rentabilidad anual. Pero mejor lo vemos con un ejemplo. Imagina que inviertes 1.000 euros en un producto que tiene una rentabilidad anual del 5%. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esos 1.000 euros se conviertan en 2.000? Pues muy sencillo, 14,4 años, es decir, 72 entre 5. Si el tipo de interés anual fuera del 12% en lugar del 5%, solo harían falta 6 años en lugar de 14. Si el horizonte de tu inversión es de 30 años, desde los 35 a los 65, por ejemplo, podemos comprobar lo importante que es intentar sacar la máxima rentabilidad a nuestros ahorros a largo plazo. De todos modos, recuerda que la regla del 72 no es ninguna ley científica, sino solo una aproximación, pero te vendrá muy bien para tener una idea de la realidad y tomar mejores decisiones. Libertad financiera. También es muy útil pensar en términos de libertad financiera. No existe una definición única para este concepto, pero podríamos decir que la libertad financiera se alcanza cuando uno logra los ingresos necesarios para vivir sin tener que trabajar. Y no me refiero a ese compañero tuyo de la oficina que no da un palo al agua. La libertad financiera es todo un movimiento y una aspiración de cada vez más personas que no quieren que toda su vida gire en torno al trabajo. En su lugar, ahorran e invierten cuidadosamente para generar ingresos pasivos, como por ejemplo el alquiler de un piso, y con ellos vivir bien o incluso muy bien. ¿Que cómo se consigue? Te seré sincero, no lo sé, pero recuerda lo importante que es pensar a largo plazo y empezar a invertir pronto. Por ejemplo, en algo que puedas tocar.